Buenas tardes o buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a lo que sería la primera de nuestras charlas de los Innovation Talks de Cayetano. Y para inaugurar estas sesiones, vamos a tener nuestra primera charla que es Soluciones con Impacto, historias que transforman. Tenemos dos invitados para esta ocasión, cada uno con una charla de aproximadamente 30 minutos cada uno y vamos a dar paso también a preguntas para aquellos que están interesados. Para dar apertura a lo que es la sesión del día de hoy, invitamos a Ana Sobarzo, quien es la directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Cayetano Heredia. Sí, gracias Geraldine. Hola a todos. Igual para comentarles que en realidad esto lo vamos a dejar colgado en la web también porque creemos que es importante que se conozcan las historias de éxito. Muchas veces se plantea la idea de la investigación aplicada pensando solamente en un paper, lo cual no está mal, acrecienta el conocimiento que existe, pero más importante para los países que están acá representados, tanto Perú y Costa Rica con Jennifer. Necesitamos ciertamente no solo de las revistas, sino también de poder aplicar estas soluciones en las historias reales de nuestros países y en las necesidades reales. Le agradezco mucho a Diego, quien en este minuto es el director de la Escuela de Gestión de la Innovación de Cayetano Heredia, pero ha tenido una destacada participación tanto como viceministro de Salud como director del INS, del Instituto Nacional de Salud, y creo que él desde esos roles que ha tenido nos podrá contar muchas cosas que ha desarrollado en el sector salud. Y Jennifer, quien trabaja en la Universidad Nacional Técnica en Costa Rica, nos podrá, y quien acogió a dos de nuestras alumnas de Cayetano, que fueron las más entusiastas, en las que vieron cómo lo que realizaban y lo que se desarrollaba en esta universidad se estaba aplicando en las cadenas de valor. Entonces, cuando yo les pregunté qué fue lo que habían aprendido, era cómo hacer ciencia aplicada a las necesidades de cadenas de valor. Y creo que esa visión es interesante poder compartirla con nosotros el día de hoy, y nuevamente agradecer tanto a Diego como a Jennifer por prestar su tiempo para poder seguir promoviendo la ciencia vinculada al impacto y el impacto en cadenas de valor y en sectores sociales importantes para los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Ahora, para dar inicio, quisiera presentarles, voy a dejar de compartir, para dar inicio, quisiera presentarles nuevamente a Jennifer Sánchez, quien es de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo por la Universidad de Costa Rica y actualmente labora como asesora técnica en la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la misma. Cuenta con experiencia en la parte de desarrollo, evaluación de programas y proyectos de investigación asociados tanto a la investigación básica como aplicada. Bienvenida, Jennifer, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos en esta primera edición, ¿verdad?, de la actividad que están realizando. Voy a compartir pantalla. Nada más me confirman, por favor, que se esté viendo pantalla completa. Y listo. Sí, Sí. Ujú. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Como les dijo Geraldine, mi nombre es Jennifer Sánchez Acosta. Trabajo en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y mi cargo principal es la gestión de investigación. Em, Les voy a contar un poco de la universidad, un poco lo que trabajamos, lo que hacemos, y les vengo a contar un caso de éxito, ¿verdad? Tal como comentaba la directora. Tuvimos la experiencia de tener dos pasantes de Cayetano en la UTN y realmente pues fue muy enriquecedora para nosotros la experiencia y me da mucho gusto saber que se fueron con una muy buena impresión. Entonces realmente estamos acá para compartir un poco de lo que es el modelo de investigación y cómo se vincula con la transferencia desde la Universidad Técnica Nacional. Entonces, la UTN, como les decía, ¿verdad? Tiene esta idea o esta visión de que realmente nuestro modelo de investigación puede dirigirse a transformar realidades. En nuestras universidades nace mucho conocimiento que realmente tiene el potencial de transformar el entorno,
pero el impacto solamente se puede dar cuando nos acercamos a quienes están participando de esto y cuando logramos una articulación clave que es la transferencia. Acá quiero compartirles unos datos de la universidad, ¿verdad? Este es el logo de nuestra universidad. Cada uno de estos puntitos representa una de las sedes regionales que tenemos a lo largo del país. Ahorita les voy a mostrar cuáles son. Y yo trabajo directamente en lo que es la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia. Entonces, eso realmente es una particularidad a nivel del país, ¿verdad? Nuestra universidad es la única que agrupa dentro de la vicerrectoría lo que es el proceso de investigación y transferencia en una misma área, lo cual nos da la posibilidad de generar estos proyectos de investigación aplicada, ¿verdad? Como decían ahora, con una visión de que nazcan, de que sean concebidos pensando realmente en este impacto y en esta vinculación que van a tener. Y por acá se representan las diferentes áreas que conforman la vicerrectoría y cómo están entrelazadas para llevar a ese objetivo del que les estoy conversando. Entonces, em, como les comentaba, ¿verdad? Algunos datos de la universidad muy rápido. Nuestra universidad es muy joven, fue creada en el 2008. Es una universidad pública de Costa Rica. También es una universidad técnica que tiene representación en las distintas regiones. Acá pueden ver un mapa por si no conocen Costa Rica, ahora no tienen como la imagen de cómo es nuestro país. Es un país chiquitito y como pueden ver los campus están em, divididos en las distintas regiones del país, donde en su momento hubo colegios universitarios que se fusionaron para em, conformar lo que es la Universidad Técnica hoy por hoy. Como es una universidad pública, ¿verdad? En Costa Rica la educación pública superior, la educación universitaria es subsidiada. Cerca del 80% de los estudiantes que ven en todos los puntitos que están fuera de donde está la región central pueden tener el subsidio de una beca completa para estudiar. Y eso es un diferenciador también de nuestra universidad y de este modelo con el que trabajamos. La universidad busca precisamente integrar lo que es la educación técnica con la formación científica, humanística, tecnológica y sobre todo lograr esa transformación integral del país, ¿verdad? Por medio del quehacer académico, todo lo que es la docencia, la investigación y la extensión. Para contarles específicamente de la Vicerrectoría de Investigación, se conforma de 5 áreas adscritas, lo que es la editorial universitaria, el sistema de estudios de posgrado, el sistema de gestión de laboratorios, el sistema de bibliotecas y recursos digitales y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible. Adicionalmente, tenemos otros 2 centros de investigación que se encuentran ubicados en la sede regional de San Carlos, que son el Centro de Investigación y Transferencia e Innovación Agroindustrial, que es el que alberga el proyecto que les voy a comentar más adelante, y también el Centro de Investigación en Bienestar Financiero. Tenemos 5 sedes regionales bueno, que lideran proyectos de distintos tipos. También más adelante les puedo contar un poco. La sede del Pacífico se encuentra muy cerca de la región costera, entonces se especializa mucho también en lo que es producción acuícola y, y marina. Ahora estudia mucho lo que tiene que ver acuicultura, también lo que tiene que ver con cultivo de camarones, ostras. La sede de San Carlos, les voy a contar en detalle todo lo que es su proyecto estrella, que es el proyecto de hongo ostra. La sede de Guanacaste, Guanacaste es una de las regiones más secas de Costa Rica, entonces trabaja mucho lo que es la optimización del uso del recurso hídrico y también el saneamiento, porque a pesar de ser de las regiones más secas, es también de las regiones que más produce ganado para consumo y ganado lechero y tienen pues este tema ahora importante con el tema del saneamiento de aguas. La sede de Atenas trabaja mucho todo lo que tiene que ver con producción animal, veterinaria, em, ingeniería forestal. Se especializan principalmente en estos temas. Y la sede central, que trabaja mucho tema también de gestión de recurso hídrico, tecnologías, eh, es donde tenemos los proyectos principalmente de robótica, de ingeniería electrónica, ¿verdad? Los ubicamos principalmente en la sede central. Entonces, teniendo este contexto de la universidad, ¿verdad? Tenemos un reto muy grande que es real y es cómo logramos hacer esa transferencia.
Entonces, realmente lo ideal, ¿verdad? Sería esto que vemos acá, que haya un triángulo entre lo que es la investigación, la innovación y el mercado, que entre ellos se alimenten y nos permitan conseguir proyectos que realmente cierren esa brecha entre lo que es la generación de conocimiento y la creación de valor, pero actualmente esos puentes están cerrados, ¿verdad? Es difícil realmente em, concebir un camino como directo, ¿verdad? Entre estos distintos elementos para poder lograr esta transferencia efectiva. Por eso, bueno, le estoy llamando acá el reto de la transferencia. No es imposible, pero sí es una cuestión en la que hemos venido trabajando desde la Universidad Técnica. Y justo con eso nace nuestro modelo de gestión de investigación hacia la transferencia, que es un poco lo que les vengo a contar y, como les decía, a ejemplificar con un caso. Entonces, este modelo, bueno, ¿qué nos propone? En en la sustancia, ¿verdad? En lo principal, lo que nos dice es que desde el área de gestión de investigación, o sea, cuando formulamos los proyectos, cuando los evaluamos, cuando empezamos a andar nuestros proyectos, tenemos que hacer una identificación de resultados que tengan potencial de transferencia. Entonces, yo como persona encargada de la gestión de la investigación, tengo que valorar los proyectos que están ingresando, los proyectos que vamos a desarrollar desde la universidad para coordinar con el área de transferencia, donde vamos a poder darle el seguimiento a los proyectos que tengan necesidades de protección de propiedad intelectual, de validación técnica comercial, posibilidades de escalamiento, monitoreos de impacto. Este puente, este primer paso que hacemos por acá es fundamental para que realmente nuestros proyectos puedan generar impacto, puedan generar desarrollo. Y bueno, como les comenté, la vicerrectoría tiene investigación y transferencia, pero en el último paso tenemos que conectarnos con otra área de la universidad, que es el área de extensión y acción social. Y de esa manera podemos lograr lo que es directamente la vinculación con empresa, la vinculación con territorios y el fortalecimiento de capacidades para los distintos mercados y las distintas áreas fuera de la universidad. Entonces, estos tres pasos, estos tres elementos del modelo son los que nos han permitido trabajar proyectos con un mayor impacto dentro de la universidad. Ahora, Em, el modelo se alimenta de varias cosas, ¿verdad? Tiene al menos estos cuatro principios donde trabajamos el tema de inclusión y accesibilidad. Van a ver ahora que hablemos un poco del caso de éxito. Es muy importante para nosotros que los proyectos que tengan impacto se formulen desde una perspectiva de inclusión, accesibilidad, también desde una perspectiva de innovación abierta y colaborativa, ¿verdad? Los distintos principios y elementos que conforman una acción investigativa de una perspectiva de quinta hélice, donde vamos a estar uniendo empresa, academia, gobierno, sociedad y ambiente. Y finalmente el tema de la bioeconomía circular y regenerativa. En Costa Rica es súper importante también contemplar estos modelos de impacto ambiental sostenible. Y no solo sostenible, sino también regenerativo hacia el mejoramiento de las condiciones ambientales. Entonces también es un carácter diferenciador del modelo de investigación dirigido a la transferencia, para que realmente esos resultados de investigación sean pertinentes a los sectores y a las comunidades y las poblaciones. Entonces, ahora sí voy a entrar al caso modelo. Em, este caso, bueno, lo hemos llamado del residuo a la innovación, ¿verdad? Este caso que les voy a presentar es un proyecto que tiene ya al menos 8 años de desarrollo. Ha estado a cargo de nuestra investigadora, la máster Liliana Rodríguez Barquero, de la sede de San Carlos. Todo el material que les voy a presentar, tanto la información como las fotografías, nos las han facilitado ella de parte del proyecto. Ella además es la directora del Centro de Innovación en Tecnología Agroindustrial, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, el CITIAC, que pueden ver por allá. Y en la foto es la compañera que tiene acá, la gabacha blanca. Todo eso es quehacer de Liliana. Entonces, bueno, les voy a contar, tenemos un desafío ambiental muy grande, que es el tema de la gestión de los residuos de piña. Y a partir de eso llegamos a un modelo tecnológico, económico, social de alto impacto. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo que esto es un problema? Bueno, resulta que para que ustedes puedan dimensionar un poco,
Costa Rica, les decía, es un país chiquitito. Costa Rica cabe unas 65 veces dentro de Perú. O sea, el país es chiquitito. Y para que tengan también una idea de por qué la piña es un problema, Perú al año em, produce más o menos 565 toneladas métricas de piña, ¿verdad? Unas 565. Mientras que Costa Rica, que cabe tantas veces dentro de Perú, produce no menos que 2 millones de toneladas de piña al año. Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo que es realmente, qué tan extensivo es este cultivo dentro del país. Realmente por eso se vuelve una problemática. ¿Cuál es el conflicto central? Bueno, cuando compramos una piña, ¿verdad? Bueno, creo que a todos nos pasa. Compramos la piña y lo primero que hay que hacer es quitarle la corona porque es lo más estorboso, ¿verdad? Y hace basura y punza y no la necesitamos, no la cabemos y nada. Pues además de la corona de la piña, como la piña es una bromelia, es una planta que crece dentro de toda una estructura, ¿verdad? Grande, como decir estas hojas que tiene arriba, pero abajo, grandes, grandes, que la cubren. Em, y cuando se cosecha la piña, toda la planta queda ahí y son de una sola cosecha. Entonces hay que removerlas para volver a poner más piña. Este residuo de la planta de la que se extrae la piña es a lo que le llamamos el rastrojo de piña. Y bueno, si estamos hablando de 2 millones de toneladas, imagínense entonces la cantidad de residuos asociados a esas diferentes cosechas. Es un problema ambiental que produce contaminación, ¿verdad? También complicaciones en la salud de las personas porque se asocia mucho a la llegada de moscas y mosquitos que también ponen en riesgo la salud de las personas. Em, Costa Rica tiene una guía del Ministerio de Agricultura sobre cómo deshacerse del rastrojo de piña y una de las opciones dentro del manual, no es la primera, pero una de las opciones, por ejemplo, es la quema. Entonces, esto también produce emisiones, ¿verdad? Que son perjudiciales tanto para la salud como para el ambiente. Y hay una necesidad muy grande. Hay mucho de este residuo y queremos saber qué se puede hacer con él, qué cosas podemos producir, qué cosas podemos generar. Entonces, este producto de la investigación ha sido cómo se puede producir a partir de ese residuo que les estoy comentando, el rastrojo de piña, cómo se pueden producir hongos comestibles, como esos que tienen las compañeras en la fotografía. Es hongo ostra, un hongo comercializable, muy bien pagado. También cómo se pueden hacer subproductos del rastrojo, como fibras, por ejemplo, para empaques y otros biomateriales que les puedo mostrar más adelante. Pero, por ejemplo, se ha logrado producir estas películas para sustituir el plástico, por ejemplo, con el que vienen envueltas las cajas de los vegetales, que en lugar de que sea plástico, sea a partir de nanocelulosa del residuo de piña. Entonces, bueno, para convencerlos de que esto es un caso de éxito, les voy a contar por qué es una innovación tecnológica. Bueno, la cosecha de hongos a partir de este residuo em, tratado con la tecnología, el paquete tecnológico que construyó esta investigación, tiene una eficiencia biológica 100% superior al estándar internacional. O sea, la materia que se produce, el hongo que se produce es 100% superior al estándar nacional en términos de conservación, en términos de pruebas del contenido bioquímico del producto, las pruebas químicas también. Ha permitido la generación de suplementos nutricionales para exportación. Se han hecho sachets de el hongo liofilizado seco, que también se pueden empacar en cápsulas para aprovechar los distintos nutrientes que tiene. Y en Costa Rica nosotros tenemos una certificación que se llama certificación ABS, que es de acceso, perdón, al material biológico genético de las producciones y es un sello adicional que se le pone a los productos, lo cual los hace más valiosos en términos de exportación. Y este material ha sido tan bueno que logró conseguir certificarse con este sello. También hay beneficios para el aprovechamiento útil. El producto consigue 20 días de vida útil a temperatura ambiente y más de 3 años refrigerado, lo cual es bastante superior al estándar internacional, ¿verdad? Mucho más del 100% de lo que es el estándar de la producción con otras técnicas. Y también es importante que se ha logrado sistematizar su producción en ambientes controlados de forma automatizada. Entonces se ha logrado construir plantas de trabajo
donde se puede hacer la producción de este material con controles automatizados que son tan efectivos que permiten incluso la empleabilidad de personas con discapacidad en la operación de la planta para la generación y el empaque de los productos. Tenemos también alguna información relacionada con esta tecnología. Y es que donde les mostraba aquel modelo, ¿verdad? Cómo engranamos las tres partes para que estos proyectos sean exitosos. Acá les cuento un poco también cómo fue el caso del proyecto de Ongostra, ¿verdad? De la Universidad Técnica Nacional. Se logró el desarrollo de esta innovación tecnológica, de esta producción, alineado a aquellos principios que les conté, ¿verdad? Transición justa, economía circular, regenerativa, solidaria, inclusión y demás. Por medio de la fundación de la UTN logramos las gestiones de apoyo para todo lo que fue el proceso de transferencia tecnológica. Se logró un licenciamiento de transferencia con una empresa productora de piña que estaba muy comprometida con el uso de estos recursos y además otros mecanismos de propiedad intelectual. Y la empresa, en relación con la universidad, ¿verdad? Ha acordado, además del licenciamiento de transferencia de la tecnología, el tema de la empleabilidad, como les decía, hay población de personas sordas trabajando en lo que es la producción de este material a partir de lo que son los residuos de la piña de la empresa, trabajando también en el empaque, también jefas de hogar, ¿verdad? En hogares monoparentales que han sido empleadas gracias a la posibilidad que abrió este proyecto en la empresa y eso nos genera participación dentro de lo que es la cadena de valor de la innovación, ¿verdad? A partir de este desarrollo tecnológico que logramos generar a partir de la universidad, estamos logrando también empleabilidad, estamos logrando darle valor a estas innovaciones que estamos haciendo en términos sociales y económicos para la región. Em, Hay alcances, este proyecto ha ido más allá, ¿verdad? De lo que esperábamos en todo momento. Como comentaban ahora, ¿verdad? En algún momento ya a los 3 años o 4 años del proyecto, le decíamos a Liliana, bueno, Liliana, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué no hay publicaciones de este proyecto? ¿Por qué no lo estamos viendo en los papers? ¿Por qué no se están produciendo artículos? Y ella decía, no, este proyecto va más allá. Queremos lograr temas de propiedad intelectual, queremos lograr escalamientos, queremos llevar este proyecto más allá de donde lo tenemos hoy. Entonces, fue una coordinación de verdad, de darnos cuenta que sí, que el modelo de investigación tiene que responder a estas necesidades, tiene que permitir estas posibilidades. Actualmente, como les decía, hay mujeres de poblaciones rurales, personas con discapacidad, asociaciones comunitarias que están participando de esta tecnología en su producción, en el empaque, en la distribución, comercialización del producto. Esto ha creado empleo local, empleo verde, ¿verdad? Que llamamos desarrollo en la región, que realmente es una región rural con, con limitaciones y con bastantes retos en nuestro país. Y se ha logrado también la inclusión y la representación por parte de la universidad en el Hub de Innovación Agroindustrial de Quinta Hélice Sistémica, que es una estructura a nivel nacional donde se están tomando realmente muchas decisiones sobre qué es lo que va a estar trabajando el sector agroindustrial en el país. Y eso nos permite identificar opciones de financiamiento, socios estratégicos y continuar con lo que es la transferencia de esta iniciativa. El proyecto ha sido galardonado con fondos no reembolsables, tanto de la ESID como de GIZ. Ha participado y ganado en convocatorias internacionales también en varias líneas y cuenta con líneas de inversión y cooperación actualmente abiertas. Recientemente, el año pasado, recibió el primer giro por parte de la ESID, de la Cooperación Española, para la continuación de este proyecto en el tema del desarrollo de la tecnología como una fuente de innovación y de desarrollo local en la región Huetar Norte de nuestro país. Para ir concluyendo con esta presentación, les quiero comentar que hay otros proyectos que también tienen este potencial de transferencia en la UTN, a los cuales les estamos poniendo mucha atención y están principalmente en estas 6 áreas.
Bioeconomía, ¿verdad? Economía circular y valorización de residuos es una línea grande que tenemos. Estamos trabajando proteína microbiana a partir de kombucha, es un proyecto bonito también. Harina de grillo, emprendimiento biotecnológico, son proyectos que estamos desarrollando actualmente. Estamos destacando también en todo lo que es la producción agropecuaria sostenible, lo que tiene que ver con el uso de fertilizantes, prácticas regenerativas y este concepto que es muy importante, el de resiliencia productiva, especialmente para las regiones que tienen riesgo de sequía. Agua y cambio climático es uno de los temas grandes que estamos trabajando desde una perspectiva de innovación hacia la transferencia. También les mencionaba el caso de innovación tecnológica, Industria 4.0. Estamos trabajando robótica, realidad mixta, ciberseguridad, son temas que estamos llevando actualmente en la universidad. Energía y carbono neutral, que son proyectos también de interés en nuestro país. Y acuicultura sostenible. Y muy importante el tema de innovación alimentaria, ¿verdad? Desde el tema incluso de estudios de microbioma que son aplicados a la productividad y que estamos trabajando y fortaleciendo ese vínculo, como les decía, academia, empresa y en algunos casos gobiernos locales o gobierno central. Son de bastante interés. Y hay algunas fotografías donde pueden ver a nuestros investigadores trabajando en sus distintos proyectos. Estos son principalmente productivos asociados al tema de pesca y acuicultura. Tenemos también los de recurso hídrico y el tema de pastos en las regiones secas, que son importantes. Em, bueno, me di el ejercicio de resumir o contarles, ¿verdad?, qué cosas buenas puedo sacar yo de esta práctica, de esta experiencia que hemos tenido en la UTN en Costa Rica. Y les doy cinco cosas, cinco factores que yo pienso han sido muy importantes para lograr proyectos exitosos, proyectos interesantes. La gestión estratégica de la investigación es importante. La flexibilidad, el entender que los modelos de investigación, como hablábamos, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar dirigidos a la producción académica clásica, sino que tenemos que tener una visión de más largo plazo y de impacto para poder llegar ahí. Las prácticas de propiedad intelectual tienen que ser flexibles, tienen que ser adaptadas a los productos que nos están generando las personas investigadoras. Una clave para el éxito ha sido siempre la confianza que la empresa y también las comunidades han puesto en la universidad. Esa relación es un factor clave para lograr el éxito de estos proyectos. Em, Otro factor de éxito que yo mencionaría es que hay que tener un diferenciador, algo que nos haga destacarnos de los demás. Y en el caso de la Universidad Técnica Nacional ha sido que estos proyectos se formulen desde una perspectiva de inclusión y sostenibilidad. Ese ha sido el factor diferenciador que hemos escogido. Y finalmente, este enfoque territorial y a la vez, cómo se magnifica por medio de la cooperación internacional. No todos son buenas noticias, ¿verdad? También tenemos nuestros retos en este ciclo de innovación que les estoy contando. Al año, en promedio, nosotros empezamos con unos 27 proyectos formulados dentro de lo que es la idea de la investigación aplicada, pero cuando pasamos a escalar o a llegar hacia prototipos, nos quedamos con dos, ¿verdad? Y hoy por hoy en escalamiento tenemos uno. Entonces, estamos trabajando fuerte porque esta brecha se cierre, ¿verdad? Mover más proyectos de lo que es la perspectiva de investigación aplicada hacia lo que ya son prototipos efectivos, ¿verdad? Y que nos vayan caminando hacia la validación y transferencia. Entonces, tal vez en unos años más puedo venir a contarles cómo nos ha ido con esto. Pero bueno, de momento es una cuestión a la que le estamos poniendo atención y que esperamos que pueda transformarse en el futuro. Entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? Escalar más licencias con empresas nacionales se nos hace un desafío, una oportunidad importante. Consolidar un portafolio regional de transferencia de parte de la Universidad Técnica que pueda estar a disposición de las distintas colaboraciones. Y sobre todo potenciar esta cultura de innovación dentro de la academia, que los proyectos se puedan ver como una plataforma de innovación hacia el desarrollo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahí les dejo mi contacto por si tienen alguna consulta o quisieran contactarme. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer, por la ponencia. Estuvo muy interesante. Creo que tiene ejemplos bastante llamativos. Algunas personas acá tal vez estén interesadas en continuar la comunicación contigo. Tenemos tiempo ahorita para un espacio de algunas preguntas. Tal vez alguien quisiera consultar algún detalle,
a Jennifer, aprovechen la oportunidad. Hola, Igual, buenas noches. ah, Rudy, Sí, ¿qué tal? adelante, por favor. Muchas gracias por este espacio. También felicitar a Jennifer por el trabajo que están realizando por allá. Y tenía un par de consultas. Ya nosotros también por acá en Perú, yo estoy en Piura, hemos trabajado en la generación de procesos de innovación a través del uso de residuos de cosecha, ¿no? Como el caso del arroz o del mango cuando hay sobreproducción, ¿no? Pero se encuentra una barrera importante que es cómo pasar de ese prototipo que seguramente al inicio es de alto costo y que la investigación nos lleve hacia allá un producto de bajo costo que sea accesible para estas pequeñas empresas o organizaciones de productores y productoras. Entonces, el tener esas investigaciones con ese prototipo que inicialmente es costoso, ¿cómo fue la experiencia de ellos para llevarlo a una tecnología mucho más barata para que puedan utilizarlo? Y la segunda pregunta es ver si dentro de los tres puntos que mencionaba o los tres pasos para la identificación de las investigaciones, al inicio hablaba de identificar los resultados con potencial de transferencia, ¿no? Pero no sé si también estuvieron viendo el mercado, ¿no? Abocar una investigación hacia un mercado de ese producto que lo van a consumir, porque si no lo van a consumir, entonces no lo voy a poder escalar. Entonces no sé si esa parte del mercado también lo vieron en el proceso de investigación. Gracias. Muchas gracias, don Rudy, por las consultas. Bueno, para la primera pregunta, la respuesta es que lo que fue clave fue realmente el apoyo y el compromiso de la empresa con la que trabajamos, ¿verdad? La universidad desde el principio inició este modelo de la mano con una empresa con una alta responsabilidad social y ambiental. Ellos querían esta solución. Entonces, realmente la empresa hizo mucha inversión, tanta que, por ejemplo, le construyó un laboratorio a la universidad para que pudiera hacer el trabajo que correspondía para el desarrollo de esta tecnología. Y no, tal cual como usted lo menciona, la inversión inicial fue alta, fue cubierta por la empresa, también por fondos internacionales. Eso también nos ayudó mucho a afianzar la confianza de la empresa en el proyecto, porque también la universidad podía colocar, digamos, a manera de contrapartida estos fondos que había conseguido con financiamiento internacional para poder apalancar lo que fue el diseño de ya el prototipo automatizado que tenemos hoy por hoy, que como usted menciona, el costo baja, ¿verdad? Las primeras inversiones, los primeros ejemplos de la producción eran costosos, eran poco rentables. Incluso se hizo el estudio, se hicieron varios estudios asociados a lo que fue la producción. Se hizo un estudio de consumo, qué salida iba a traer el hongo, si valía más la pena, por ejemplo, venderlo en alguna presentación cocida, cocinada, o si era más atractivo crudo, qué pensaba el consumidor respecto al producto, cómo lo querían ver, si se veía mejor en una bandeja, si se veía mejor en una caja, ¿verdad? Todos estos estudios fueron investigaciones que llevó a cabo la universidad antes de que el producto pudiese colocarse como uno de los productos añadidos a la empresa productora de piña. Em, Actualmente se cuenta con la infraestructura para el procesamiento em, automatizado de de este producto, de este material. Los costos son más bajos. Aún así, está siendo todavía en estudio para lo que tiene que ver con el mercado o los, los costos y la salida que necesitamos para que sea también rentable exportarlo. Y la investigación lo que está tirando es que una cosa más sostenible o un producto con mayor interés son estos derivados liofilizados que pueden encapsularse o que pueden venir como en sachets, como en pequeñas bolsitas de té para el consumo como superalimentos. Parece que es lo que está siendo una opción más rentable en este momento para ese producto. Eso en relación con la primera pregunta. Con la segunda pregunta es una de las prácticas que tenemos actualmente, una de las estrategias que estamos empleando para poder hacer una mejor identificación de ese potencial de transferencia que se está realizando a través del área de gestión de investigación y de transferencia
Está relacionado en lo que son las directrices de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la WIPO, la OMPI, que es un formulario de revelación de invención. Entonces, en esta primera etapa, los y las investigadoras nos diagraman básicamente cuál es el problema o la necesidad específica que va a resolver el proyecto. Si dentro del proyecto hay una invención, ¿verdad? Si hay como un resultado que aporta una solución novedosa o si tiene potencial de aplicación técnica o industrial a uno de estos problemas identificados. Em, y posteriormente hablamos de cuáles serían las posibles aplicaciones comerciales de esa investigación, o sea, dónde lo está viendo mercadearse, ¿verdad? Si va a ser un producto, si va a haber un proceso o un servicio que podría estar disponible posteriormente para el mercado y cuáles aplicaciones técnicas o usos potenciales podría tener. De esa manera podemos referirnos y tener identificado cuáles son los mercados hacia los que están apuntando los proyectos, precisamente en esa línea que usted menciona, ahora como no saturar mercados o no apuntar a mercados que realmente no estén buscando esta aplicación. Em, Igual como los proyectos de esta índole toman bastante años, ¿verdad? En desarrollar esa aplicación final. Es un proceso que llevamos de la mano desde esta primera fase, que es cuando yo revelo, ¿verdad? Que tengo esta intención de generar un proyecto o un producto y podemos ir llevando de la mano el proceso de la investigación científica, ¿verdad? La investigación aplicada junto con esta exploración para ver si realmente vamos a poder lograr empatar ambas cosas y generar estas soluciones pertinentes de la mejor forma. Muchas gracias, Jennifer, por responder esta pregunta. Eh, para poder continuar, perdón, Carlos, que no puedes dejar igual la pregunta tal vez para Jennifer al correo o si no en el chat, pero para no retrasar a la siguiente ponencia, quisiera dar pie ahorita a la ponencia de Diego Venegas, quien ha sido o quien es el ex viceministro de Salud, también ha sido presidente del Instituto Nacional de Salud, es médico oncólogo, magíster en bioestadística, gestor de políticas públicas e investigación e innovación, y actualmente, como ya lo mencionó Ana Sobarzo, se desempeña como director de la Escuela de Gestión e Innovación de Cayetano Heredia. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo y puedes dar inicio a tu ponencia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Geraldine, y agradezco este espacio para poder contar estas soluciones que se están ya desarrollando a partir de lograr esta simbiosis entre la investigación y el desarrollo, el escalamiento y plantear soluciones reales a los problemas que aquejan a la sociedad. Y me gustó mucho la presentación que hizo la colega de Costa Rica y cómo esto puede llevar a un desarrollo productivo, porque hay que mirar no solamente el punto de vista de la solución a un problema, sino que en estas soluciones vamos a poder encontrar también mecanismos para mejorar el desarrollo económico de nuestros países. Vamos a contarles hoy día la experiencia que tuvimos en el Instituto Nacional de Salud para desarrollar un hub de escalamiento de kit diagnósticos en el sistema de salud peruano. Pero esta historia no es una historia, digamos, que, que nace de un contexto muy favorable. Vamos a encontrar que en efecto tenemos una serie de dificultades para poder como país desarrollar aquí diagnósticos y lo vivimos en la pandemia. Tuvimos que importar los kits moleculares hasta que se puedan ir implementando poco a poco una suerte de transferencia tecnológica que hizo el Instituto Nacional de Salud hacia los laboratorios de biología molecular que estaban en las regiones al interior del país. Pero habitualmente las necesidades o las prioridades del país no siempre están alineadas a los financiamientos. Y eso es un serio problema, ¿no? La investigación, por un lado, tiene un carácter, un corte muy académico, muy centrado en una publicación científica, pero muy poco alineado a un producto, servicio, proceso que va a ser utilizado por la sociedad.
Y por ello es que no se considera el potencial de escalamiento, ¿no? Muchas veces solamente se está pensando en desarrollar el prototipo y no se está yendo más allá. Saber que esto en algún momento va a tener que escalar, irse a un tema de producción, pero esto se planifica desde el inicio. Lamentablemente, esa no es la lógica con la que se comienzan a desarrollar estos kits diagnósticos. También tenemos una restricción en el tema de salud humana que tiene que ver con el marco regulatorio, puesto que tenemos un marco regulatorio que establece un registro sanitario para tener kit diagnósticos y este marco regulatorio no está alineado también a un marco normativo para la gestión de investigación, desarrollo e innovación y entonces comenzamos a tener dificultades en la forma en la que vamos a avanzar en un escalamiento. Por lo tanto, tenemos dificultades para transferir los prototipos para que puedan ser producidos. Además, tenemos limitaciones financieras. También somos un país que depende, que importa insumos y que tenemos poca capacidad de infraestructura para la producción. En el Instituto Nacional de Salud tenemos ambientes de buenas prácticas de manufactura para poder hacer este escalamiento. Pero si uno mira fuera del Instituto Nacional de Salud, nos vamos a encontrar que no existe otro lugar donde puedas tener las condiciones de buena práctica de manufactura para ello. Por lo tanto, va a haber ahí una limitación para poder escalar prototipos, por ejemplo, que se generan en las universidades o que se generan con fondos de Prociencia o de Proinnovate. Bueno, sepan que el INS tiene este ambiente, sin embargo, vamos a conocer un poquito más al detalle también cuáles son las dificultades internas que tuvimos que, eh, con las cuales tuvimos que lidiar para poder sacar adelante un proyecto de éxito. Otra de las dificultades que tenemos son desafíos administrativos, fragmentación de procesos y limitados recursos humanos justamente para el escalamiento. Una de las dificultades que tenemos es tenemos un buen caudal de investigadores, gente que es capaz de desarrollar prototipos extraordinarios como si estuviéramos en países del primer mundo, nada que envidiar. Sin embargo, sí tenemos una escasez de recurso humano especializado en la fase de escalamiento. Y ahí es donde vamos a tener dificultades para la gestión del I más D más I. Y una de las dificultades que tenemos que tiene que ver con la forma en la cual nosotros nos hemos constituido como gobierno, como Estado, es limitaciones para un rol competitivo del Estado. Nosotros somos un país que promueve la libre competencia. El rol del Estado es un rol más de subsidiario en lugar de tener un rol regulatorio del mercado. Es cierto que regula, supervisa, pero sin embargo nosotros no ponemos, digamos, precios en el mercado, no imponemos, sino que estamos en este mercado abierto de oferta y demanda. Entonces, y en ese interín, si el instituto comenzara a desarrollar soluciones que son altamente comerciales, podría colisionar con el interés privado y entonces se comienzan a generar demandas por competencia desleal, por ejemplo, a nivel de Indecopi. Pues son algunas limitaciones que se tienen que alinear también para que, o se tiene que desarrollar mecanismos bastante transparentes y claros para trabajar con entidades privadas para este proceso de escalamiento. El rol del Instituto Nacional de Salud es clave en un ecosistema de innovación, puesto que se encarga de desarrollar actividades de investigación, innovación y tecnologías en salud. Es el que tiene esta responsabilidad, además de promoverla, desarrollar transferencia tecnológica y se establece claramente su participación
tiene que fomentarse a través de crear un ecosistema con instituciones públicas, privadas, sector académico, nacional e internacional, en el marco de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y la Política Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es un instituto público de investigación también dentro de esta Política Nacional de CTI. Es un organismo técnico especializado, ¿no? Adscrito al sector salud y genera y difunde evidencias e innovación científica. Tiene 6 centros nacionales: el Centro Nacional de Salud Pública, que ve enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles; el Centro Nacional de Productos Biológicos, que es el que se encarga del desarrollo productivo. Aquí es donde se generan los antivenenos, los sueros los sueros contra la mordedura de serpientes, mordeduras de arácnidos, los kits diagnósticos, el kit Tariki con dengue, Tariki fiebre amarilla, el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable, que se encarga de hacer la valoración de el estado o la valoración de la conformación nutricional de los diferentes alimentos que se utilizan en los programas sociales. Además, hace una evaluación de las cartillas alimenticias. eh, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud, que también desarrolla prototipos, por ejemplo, para mejorar la dotación de agua potable libre de metales pesados. El Centro Nacional de Salud de Investigación Social e Intercultural en Salud, que hace investigación social y que hace también promueve espacios para el desarrollo de la salud intercultural. Y el Centro Nacional de Control de Calidad cumple un rol fundamental en la vigilancia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, eh, en, en un trabajo conjunto con DGMI. Esto es lo que desarrolla el Instituto Nacional de Salud como órganos desconcentrados. Sin embargo, hay 4 órganos técnicos normativos: la Dirección de Investigación e Innovación, que se encarga de desarrollar un marco regulatorio, por ejemplo, también para el desarrollo de ensayos clínicos; el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que revisa la evidencia y la aplica; la Dirección de Salud Pública, que se encarga de la gestión de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública; la Dirección de Laboratorios; y la Dirección de Salud Pública, que se encarga de ser el regulador normativo técnico del Instituto Nacional de Salud. Bueno, ¿y cómo el instituto, con este rol, con esta formación, puede pasar de ese rol que está en el papel a una acción efectiva? Bien, en principio, el instituto puede definir las prioridades para el desarrollo de los diagnósticos. Y esto tiene que cambiar, y esto implica un cambio en la forma de definir las prioridades. En principio, las prioridades de desarrollo aquí tienen que estar alineadas a las demandas sanitarias. Es decir, si la vigilancia sanitaria te está diciendo cuáles son los principales problemas, pues lo utilizas como una herramienta para definir cuáles van a ser tus prioridades de diagnóstico. Además, tiene que mirar cuál es la demanda que existe y si esa demanda está siendo satisfecha o no por las ofertas que están en el mercado. Porque si tú tienes ya en este momento un kit diagnóstico de bajo costo, alta sensibilidad, que está siendo comercializado, que es altamente efectivo, entonces no convendría, por más que esté en una patología de alta incidencia o alta prevalencia, desarrollar un kit en ese sentido, ¿no? Entonces, esta decisión implica desarrollar políticas, cuáles van a ser los criterios con los cuales vamos a desarrollar estos kit diagnósticos desde el inicio. Y entonces la decisión del financiamiento debe evaluar la factibilidad de la tecnología, es decir, qué tan dificultoso, qué tan costoso puede ser el desarrollar esta tecnología. ¿Puedo escalarla o no? Es decir, ¿tengo condiciones, tengo los recursos como para poder hacerlo? ¿Qué impacto espero lograr? Porque si lo que voy a hacer es una inversión fuerte que al final solamente me va a servir para un número
muy pequeño, pero más allá de que sea un número muy pequeño, que la inversión sea tan alta como para poder solucionar un problema con alto impacto, entonces ese análisis de impacto es uno de los puntos clave para poder definir el kit con el que se va a trabajar y analizar los recursos, porque los recursos no son infinitos y hay que definir a qué eh, tecnología voy a ponerle el financiamiento y a cuál otra no, de alguna manera priorizando. Pero es fundamental formar equipos interdisciplinarios entre los centros de investigación y los centros de producción, ¿no? Que en el INS es el CNPB. Un paso muy importante que ya tiene que ver con el desarrollo extrainstitucional es el desarrollar mesas técnicas. Estas mesas técnicas con Proinnovate, con Prociencia, Digemid, de Salud, sirven para que pueda alinearse el marco regulatorio sanitario para el proceso de escalamiento. De esta manera es posible generar un ecosistema favorable para la innovación y para el desarrollo de los kits diagnósticos in vitro. Eh, Tomar la decisión también de constituir un hub nacional para dispositivos médicos in vitro partió también de una decisión basada en que el instituto tiene las condiciones de buenas prácticas de manufactura para desarrollar ese proceso. Pero es clave tener alianzas con organizaciones públicas privadas para acelerar este avance. Y aquí trabajar con modelos de negocio, criterios de escalabilidad, mérito innovador, para poder definir cuáles son aquellos proyectos que pueden llegar a un buen puerto. Ahora vamos a describir el caso de éxito. Es el desarrollo de un kit diagnóstico para infecciones respiratorias. En nuestro país, durante el año, nosotros tenemos un incremento y decremento de diferentes patógenos que son responsables de las infecciones respiratorias. Entonces, pueden ustedes ver aquí en esta curva cómo, por ejemplo, podemos tener durante el año espacios en los que predomina el virus inciter respiratorio, predomina COVID-19, predominan las influencias. Entonces, no siempre tenemos el mismo tipo de virus que está afectando a la población. Y si miramos cuál es la carga de esto a nivel de las regiones, también vamos a ver que no es la misma, ¿no? Vamos a encontrar regiones que tienen un alto impacto de las infecciones respiratorias agudas. Y además, esto se traduce en que pudiéramos tener una mayor mortalidad, sobre todo en regiones donde se presenta una gran cantidad de casos y tienes muy poca oferta de servicios de salud para poder atender los casos más complicados. Las infecciones respiratorias son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el Perú, y eso nos lo dice nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Y hemos vivido recientemente una emergencia sanitaria mundial, como fue la pandemia por COVID-19, donde tuvimos escasez de insumos y dependencia tecnológica. Dividimos al mundo prácticamente en países que producían tecnologías, que diagnósticos, vacunas y quienes los consumían. Y otra de las principales dificultades que tenemos en el desarrollo productivo es la falta de diagnósticos moleculares para el virus respiratorio diseñados para nuestra región. Eh, Nosotros dependemos de tecnologías que importamos. Entonces, existen soluciones de altísimo costo, pero que no necesariamente están validados en una secuencia de proteínas que han sido tamizadas en nuestra región o validados en población peruana. Este es, digamos, la escala de madurez del desarrollo de innovación. Y en principio, a partir de la observación, podemos desarrollar pruebas de concepto y luego comenzar a llevarlas al laboratorio.
Sin embargo, cuando comenzamos a pasar de un TRL3 a un TRL4, comenzamos lo que se llama el Valle de la Muerte. Y es aquí donde casi el 90% o más de estos proyectos comienzan a fracasar. Y pocos van llegando a un TRL7, TRL8, TRL9, donde podamos nosotros tener soluciones que ya están colocadas en el mercado. Entonces, la estructura que tiene el Instituto Nacional de Salud también está diseñado para poder hacer toda esta cadena de la innovación y llevar a una mayor madurez. Pues tenemos varios centros nacionales que hacen investigación básica, aplicada, pero que también tienen laboratorios de desarrollo tecnológico y finalmente desarrollan prototipos. Estos prototipos pasan a un proceso de validación tecnológica y a una fase productiva, donde tenemos dos grandes centros, el Centro Nacional de Productos Biológicos y el Centro Nacional de Control de Calidad, que se encargan de mirar esa fase de producción. La historia del kit para el diagnóstico de infecciones respiratorias nació en el año 2014, cuando se comienzan a desarrollar los métodos de ensayo para el diagnóstico del virus de influenza A y B. Es decir, comenzamos a tener virus aislados en población peruana, y esto fue acreditado bajo un proceso estricto que se hizo con INACAL. En el año 2020 se hace el método de diagnóstico in-house para la identificación de SARS-CoV-2, y en el 2022, con financiamiento de Prociencia, se logra desarrollar un prototipo de PCR multiplex para el diagnóstico de 18 virus respiratorios que se le denominó Cuscayas amazonchic. Juntos respiramos. El 2025, Quisco Samakunchi empezó su proceso de registro sanitario con potencial de comercialización. Estos son los 18 virus que están en estos kit diagnósticos en 5 paneles. Todos estos han sido aislados con cepas peruanas, es decir, que este es un kit hecho en Perú. Pero para poder iniciar este ecosistema para la producción de kit diagnósticos se tuvieron que tomar varias acciones. En principio, formar equipos interdisciplinarios, y eso implicó fortalecer el Centro Nacional de Productos Biológicos con la Subdirección de Investigación y Desarrollo para el kit y productos. Además, establecer cuáles van a ser las prioridades para el desarrollo y escalamiento de kit a través de una directiva que permite el escalamiento de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, el listado, después de haber elaborado eso, de acuerdo al nivel tecnológico, escalabilidad, impacto económico, social y recursos. Esto obviamente va a permitir que a lo largo de los siguientes años podamos constituir al Instituto Nacional de Salud como ese hub para el desarrollo de diagnósticos que el Perú necesita. Las acciones comenzaron en septiembre, es decir, ha sido relativamente corto el plazo, y ya más o menos para la primera semana, segunda semana de diciembre, ya se había logrado la producción del primer lote de Kikuskaya, que luego pasa a un proceso de control de calidad para ver el control de calidad físico-químico, microbiológico, y finalmente decir que el lote es adecuado para luego pasar el proceso hacia el registro sanitario de IGEMIT. Entonces, el equipo se constituyó con personal de investigación, con personal de producción, pero con la finalidad de establecer la directiva sanitaria de aplicación de proyectos de investigación transnacional con fines de escalabilidad y transferencia tecnológica para la producción. Recuerdo que cuando empezábamos, comenzamos a mirar cuál es el checklist de acuerdo a lo que nos dice la DGMI, ¿no? Los requisitos para un registro sanitario, ¿no? Que son múltiples. Y nos pide hacer una lista de chequeo. Bueno, tuvimos que elaborar esta lista de chequeo y finalmente nos dimos cuenta que por más que se haya trabajado durante varios años en el desarrollo del kit, habían cosas que faltaban. Por ejemplo, la especificación técnica de la materia prima, puesto que muchas veces el investigador tomaba la materia prima que era más afín o la que podía uno tener a la mano.
pero ya cuando uno pasa a la fase de producción, sí es importante tener todas las características de la materia prima con la que uno trabaja. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, era como juntar dos mundos, cada uno muy distinto, que durante muchos años no habían estado trabajando en equipo. Pero la proyección estratégica es asegurar que ese marco normativo se asegure una transferencia de escalamiento que incluya los dispositivos médicos, paquetes de software e insumos que se necesitan. De hecho, el CNPB, no solamente con el kit Buscaya, sino con kit que había hecho de Lisa en años anteriores, eh, demuestra nuevamente que tiene capacidad para poder escalar. Y hoy tenemos ya un lote de kit Cuscaya que está en un proceso ya de elaboración del expediente final que va a ser remitido a la Dirección de Medicamentos para que se pueda sacar el registro sanitario. Entonces, pero este logro que es muy importante porque va a salvar muchas vidas, se trabaja también con un modelo de negocio, es decir, ya hemos señalado que el Instituto Nacional de Salud no puede comercializar, pero sin embargo estamos atendiendo un problema de salud pública como son las infecciones respiratorias. Entonces, es a través de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública donde se va a distribuir este kit diagnóstico que se va a poner a disposición de los hospitales para el diagnóstico de las neumonías que estén en pacientes hospitalizados. De esta manera, el kit se puede distribuir a toda la red a nivel nacional y se pone al servicio de los hospitales públicos. Inclusive, muestras pudieran ser trabajadas en los laboratorios referenciales de salud, de tal manera que también el sector privado se beneficie con el diagnóstico oportuno de una infección viral. Entonces, un poco la mirada del modelo de negocio y comercialización tiene que ser también muy cuidadoso de cuidar el rol también subsidiario que tiene el Estado. Pero en esta línea quiero comentar también dos cositas más ya para culminar, que tienen que ver como no solamente con el desarrollo de esta directiva, esta plataforma para poder escalar, es que se está generando un ecosistema para innovación, sino que también hay que generar ese ecosistema a través de alianzas estratégicas y las universidades durante mucho tiempo han venido haciendo una serie de prototipos que necesitan ser escalados. A su vez, las direcciones regionales de salud son conscientes de la problemática que se está viviendo y ellos son los que van a hacer la priorización. Y finalmente, el Instituto Nacional de Salud, que tiene la capacidad para poder desarrollar un hub de escalamiento, se unen para poder desarrollar este proceso que va a ayudar mucho en el desarrollo del país. Entonces, hoy se han ido ya constituyendo convenios tripartitos entre gobiernos regionales, universidades y el Instituto Nacional de Salud. A diciembre, o sea, hasta el mes pasado, ya 13 regiones tenían convenio, 5 en proceso de negociación, 5 en proceso de suscripción y 6 en proceso de negociación. Además, el ecosistema de innovación se ha visto fortalecido porque en el mes de noviembre se crearon dos redes nacionales. La Red Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, en la cual se incorporan entidades públicas, privadas, mixtas, para poder desarrollar investigación, desarrollo e innovación, cambiando el modelo de trabajar solamente con instituciones, cada una aislada, para comenzar a trabajar de manera colaborativa. Y una de las principales brechas también identificadas en investigación es la escasez y los criterios a veces no uniformes que tienen los comités de ética e investigación. Y también motivó que en noviembre se creara también la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación. Lo que se busca a través de la RENIDIS es generar y aplicar evidencia científica y tecnológica para reducir las brechas y necesidades de salud pública a nivel regional y a través de la RENACI buscamos coordinar, integrar y articular los comités de ética en investigación registrados y acreditados
por el INS a nivel nacional. Entonces, eh, quería mostrar este desarrollo que hemos tenido con una experiencia reciente en el Instituto Nacional de Salud, eh, y muchas dificultades obviamente se han tenido. Sin embargo, pudimos alinear una decisión política con regulación, con financiamiento y con conformación de equipos técnicos, con los cuales ha sido posible avanzar en el escalamiento de este kit para el diagnóstico de infecciones respiratorias. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. Siempre es interesante ver este lado de salud, sobre todo al menos para lo que es universidades o instituciones que estamos orientadas más a la producción de este tipo de tecnologías. Nos da un poco más de claridad, tal vez por qué vías o por qué rutas debemos ir. Y quisiera abrir acá también la ronda de preguntas. No sé si alguien quisiera consultar algo, Carlos. Sí, muy buenas noches. En primer lugar, felicitar al doctor Venegas por el excelente exposición. Es interesante ver el tema de salud, más aún porque eres oncólogo. Pero yo tengo una pregunta que me preocupa en el tema de transferencia tecnológica. Desde la UNSA yo lo veo y desde una universidad que tiene una facultad de medicina, la cual he podido ver desde sus raíces más importantes en el tema de investigación. Es que los convenios no están funcionando porque estamos viendo solamente una parte del proceso de innovación. Yo noto personalmente y en función a la información que recibo de los investigadores es que no le estamos dando la forma correcta, ¿no? Una de las cosas importantes que los estudiantes de medicina solicitan es que debemos construir ya el genoma peruano, ¿no? Ya México acaba de terminar el año 2025 su genoma poblacional y también la creación de un biobanco centralizado. Esto va a permitir que los sistemas de diagnóstico, innovaciones tan precisas, tan especiales, considerando las razas étnicas que tenemos, que muchas de ellas son genuinas, es decir, son parte de una estructura totalmente importante a señalar. Y lo hemos visto a partir del COVID, ¿no? Y más aún, si los problemas que tenemos en las mutaciones que se pueden dar en virtud de varias consideraciones, varios eventos, debido a las complejidades del sistema de salud o las brechas que queremos cubrir, es evidente que el diagnóstico tiene que ser mucho más preciso. Y eso significa abordar de manera distinta el problema, porque si no van a existir las brechas y al final la estructura que seguimos manejando es que los sistemas de logística, el desarrollo de un equipamiento que permita diseñar modelos estructurales mucho más amplios de manufactura. Como tú bien decías, hacer maquila no es hacer probablemente en Perú, probablemente es hacerlo en otro lugar del mundo. Entonces, por ahí va el tema de poder centralizar un desarrollo mucho más armónico, y felicito el trabajo que tiene el Instituto Nacional de Salud en virtud de la necesidad de poder ampliar los servicios y desarrollar una estrategia distinta a lo que hemos venido llevando. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, Carlos. Y señalar básicamente que en este momento el Instituto Nacional de Salud viene trabajando también el proyecto Genoma Peruano. Este proyecto que inició en el año 2014, lo que hizo fue recolectar muestras con los consentimientos informados a la persona, a las comunidades, a comunidades indígenas, eh, y se han recolectado sueros se han tomado muestras para aislamiento de ADN que está criopreservado, y se logró un financiamiento con la Universidad de Maryland para poder hacer el procesamiento de 150 muestras iniciales. Y con estas 150 muestras se ha podido contribuir a la variabilidad que ya tenía el proyecto Genoma Humano de Francis Collins, con aproximadamente un 23% de variantes nuevas, lo cual posiciona al país en un, lo posiciona como un, como
un país donde la biodiversidad genética, ya no estamos hablando solamente de la biodiversidad de especies, eh, a- a- sino también estamos hablando de biodiversidad humana que eh, tiene una enorme riqueza y contribución. Años anteriores habíamos estado viendo con el proyecto de trasplante de médula ósea y los primeros trasplantes comenzamos a enviar muestras al Banco Mundial para poder hacer los trasplantes de médula ósea, el Banco Mundial de HLA. Y comenzamos a encontrar variantes que no existían. Y eso nos puso a pensar por qué es que nosotros tenemos eh, tanta dificultad para encontrar y necesitamos tener nuestro propio banco de médula ósea. Eh, y tiene que ver un poquito con nuestra historia. Cuando llegaron los españoles, antes que los españoles llegaron las epidemias y se redujo la población indígena, ¿no? De más de 10 millones, que era lo que se estimaba. A los pocos años de la conquista era 1.200.000. Y de ahí durante 300 años tuvimos una forma de vivencia social o que no permitió un mestizaje tan alto. El mestizaje realmente en el país empieza prácticamente después con la República, es decir, en 200 años recién comienzan los genes a mezclarse. Es por eso que en el Perú nosotros hemos encontrado genes de ancestría en poblaciones mestizas que están en el 60-70%, lo cual es bastante alto. Y eso da pie a que si queremos avanzar en lo que es medicina personalizada, tenemos que generar nuestra soberanía científica. Y eso parte de generar nuestro propio conocimiento y el genoma humano es crucial. Pero hoy por hoy ya no solamente hablamos del genoma, hoy estamos hablando de la epigenética, estamos hablando también del exposoma. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que necesitamos desarrollar más herramientas, más espacios para que podamos generar conocimiento científico. A partir de ese conocimiento científico vamos a generar alto valor y vamos a poder atender adecuadamente las necesidades de salud de nuestra población. Gracias, Carlos, por la pregunta y por incidir en esta necesidad como país de tener eh, de pasar a lo que es la medicina personalizada. Eso significa desarrollar aquí diagnósticos. En cáncer necesitamos tener nuestra secuencia de BRCA, por ejemplo, para poder identificar riesgos de cáncer de mama, de colon y de ovario. Entonces, ahí tenemos una deuda pendiente con nuestra población. Muchas gracias, Diego, y también Carlos por la pregunta. Y con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los ponentes por acompañarnos, por compartir su experiencia, las historias. Y también a ustedes, a los asistentes, nos estaremos viendo para la próxima charla en Innovation Talks Cayetano, que vamos a estar organizando todos los jueves de cada semana. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.